Y muchas gracias por estar aquí en esta conferencia extraordinaria por muchas razones, por el conferenciante, por el tema y porque también está fuera del ordinario. Es decir, es una conferencia a mayores de la que tocaba este mes, de hecho, que es el día 15, que ya os recomiendo vivamente asistir a esa conferencia. No es una conferencia en realidad, va a ser una mesa, casi una mesa de debate, que trata además no sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre el futuro del ferrocarril en Asturias, que plantea la Comisión de Ferrocarriles del Colegio de Ingenieros, de la demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros, y que plantea un análisis muy certero y también además plantea soluciones, que siempre es una buena cosa, no solo decir lo que no funciona, sino lo que funciona. Y es una conferencia que yo espero que marque un antes y un después, o por lo menos un antes y una hora. Y por tanto os recomiendo mucho el día 15, aprovecho para hacer publicidad, el día 15 a las... Y muchas gracias por estar aquí en esta conferencia extraordinaria por muchas razones, por el conferenciante, por el tema y porque también está fuera del ordinario. Es decir, es una conferencia a mayores de la que tocaba este mes, de hecho, que es el día 15, que ya os recomiendo vivamente asistir a esa conferencia. No es una conferencia en realidad, va a ser una mesa, casi una mesa de debate, que trata además no sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre el futuro del ferrocarril en Asturias, que plantea la Comisión de Ferrocarriles del Colegio de Ingenieros, de la demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros, y que plantea un análisis muy certero y también además plantea soluciones, que siempre es una buena cosa, no solo decir lo que no funciona, sino lo que funciona. Y es una conferencia que yo espero que marque un antes y un después, o por lo menos un antes y una hora. Y por tanto os recomiendo mucho el día 15, aprovecho para hacer publicidad, el día 15 a las 7 de la tarde, la conferencia del mes que va a ir sobre ese tema. Y cumplimos así también un mandato plenario que ya estaba en nuestro ADN, digamos, que es hablar del ferrocarril no solo en términos de historia ferroviaria, que también lo hacemos lógicamente en el museo, sino también en términos de presente y de futuro del ferrocarril, porque somos un museo sobre un tema que no es un tema del pasado. No estamos hablando de faraones, sino estamos hablando de un medio de transporte que es el medio de transporte del futuro. Sigue siendo. Fue el del pasado, el del presente y el del futuro, si lo dejamos que lo sea. Bueno, yo no voy a seguir con ese tema porque no es el de la conferencia de hoy. Que también, me parece, que también va a ser en alguna medida ese el tema, pero hoy nos centramos en otro asunto. Hoy nos centramos en ese 50 aniversario de la línea de Ferrol-Gijón. En realidad nunca fue Ferrol-Gijón, sino que acabó siendo Ferrol-Oviedo. Pero bueno, ya nos lo contará José Antonio. Aprovecho para indicaros que en el televisor tenemos vamos a tener una proyección continua de imágenes de una persona que trabaja en el museo, de Cristian Castro, que no ha podido venir porque está de vacaciones fuera de Asturias, pero que ha tenido la amabilidad de enviarnos un montón de imágenes de una línea que también es su línea favorita, y en la que lo ha pateado por arriba, por abajo y por todos lados. Y tiene una colección de imágenes, de capturas de la línea absolutamente increíble, como también la tiene José Antonio, como la tiene más gente de los aquí presentes y no presentes, porque es una línea, tan especial que hace que eso despierta pasiones, y por lo tanto, pues, aprovecho para agradecer a Cristian la amabilidad que ha tenido en mandarnos esas magníficas fotografías que fueron objeto incluso hace unos años de una exposición aquí en el museo y que ahora la podéis disfrutar ahí también, de los paisajes increíbles de la línea de Ferrol-Gijón. Yo, planteándome cómo iba a presentar esta conferencia de José Antonio es un amigo de hace muchísimos años, es un gran experto en ferrocarriles, de los mayores expertos que hay en España. En Asturias tenemos grandes expertos en ferrocarriles, afortunadamente, aunque él sea alicantino de nacimiento, pero es asturiano de adopción y yo creo que de vocación también, comparte esas dos pasiones territoriales. José Antonio es un gran experto en tema ferroviario y José Antonio también es el autor del libro
libro ya agotadísimo hace muchísimos años de El Ferrol-Gijón que tengo aquí, que es una de las joyas de nuestra literatura ferroviaria, historiografía ferroviaria. Un libro ya veterano, es de hace 23 años. O sea, pasa el tiempo que da miedo. O sea, estábamos en aquella época casi recién cumplidos los 25 años, ya estamos cumpliendo los 50. Los 50 años de la inauguración de la línea de Ferrol-Gijón en aquel año 6 de septiembre de 1972. Una línea muy demandada, luego os contaré la historia, no me voy a enrollar con eso, pero que fue un síntoma de muchas cosas. Después podemos hablar de ello, si nos da tiempo plantearemos un intercambio de opiniones, si queréis, y de preguntas al conferenciante. Hay muchas personas que saben mucho de Ferrol-Gijón, pero evidentemente José Antonio es una persona privilegiada en este sentido, porque es el autor del libro, porque lo ha investigado, porque además también tiene su segunda residencia al pie de la vía de Ferrol-Gijón, y por lo tanto pues lo conoce y lo quiere mucho, ¿no? Como creo que todos los que están aquí, en los que hay pues gente que ama la línea y gente que la trabaja y supongo que la sufre, ¿no? Y que la disfruta y que también la trabaja, la crea cada día, ¿no? Y yo me va a permitir, José Antonio, que le haga la presentación simplemente releyendo el prefacio que hice para su libro. Él tuvo la amabilidad de encargarme un prefacio para este libro, que hice con mucho gusto. A partir de este prefacio, yo he hecho más prólogos que libros, prólogos para otros. Se ve que será mejor hacer prólogos que libros, pero bueno, requiere menos tiempo, es verdad. Y decía yo en aquel abril de 1999 que había tenido la suerte de conocer a José Antonio Gómez hacía ya bastantes años, cuando estaba de camino a su primer destino como profesor en Vegadeo, y así fue, que allá... Aquel contacto duró pocas horas, pero me bastaron para estar seguro de que la línea de Ferrol a Gijón no habría de dejarle indiferente y que los que lo conocemos bien sabemos que el occidente de Asturias le ha marcado para siempre. Por eso el estratégico ha estado muy presente en sus escritos y en el objetivo de sus cámaras fotográficas. Yo mismo he tenido el privilegio de descubrir la línea de su mano, porque así fue, en algunas de las muchas e irrepetibles jornadas que hemos dedicado a disfrutar de los entrañables trenes del norte de España. Cosa que, por cierto, hacemos cada vez menos por mi culpa, no por su culpa, y que espero retomar en breve, en unos años. José Antonio afirma que el Ferrol-Gijón es un ferrocarril gótico, y tiene mucha razón. Larguísimas han sido sus obras, casi eternamente inacabadas como las de las más veteranas catedrales, y largo es su recorrido de los mayores de Europa en vía métrica. Góticas son sus desmesuradas trincheras, verdaderos contrafuertes de las laderas que atraviesa, y góticos los arcos ojivales de varios de sus puentes, literalmente góticos. Pero lo más gótico es su propio espíritu de obra intemporal, de residuo monumental de otra época, cuando el ferrocarril era objeto de culto y ambición. Ahora languidece sobre sus vías, se recupera poco a poco y disfruta de pequeñas bonanzas, reflejo siempre del carácter de la tierra a la que sirve. Esta línea ha posado infinidad de veces ante las cámaras de José Antonio Gómez. Se ha presentado usando los fondos que ofrecen los mejores verdes de la costa asturgalaica. Se ha vestido con las nubes plomizas que dejaban pasar, como los focos de un enorme estudio, los rayos del sol para mayor gloria de estos pequeños trenes. El autor disfruta como pocos sacando los colores a este ferrocarril, hurgando en sus nieblas, esperando pacientemente la pesca diaria de una o dos imágenes irrepetibles. Y ha capturado muchos cientos. Esto era en el 92, en el 99. Imaginaos ahora, los cientos eran miles o decenas de miles, supongo. No debo extenderme más porque nadie compra libros para leer prólogos ni nadie viene a las conferencias para ir al presentador de la conferencia. De los libros se esperan buenos textos y buenas imágenes, y en nada exagero se afirmó que ambos se ven sobradamente cumplidos con todo lo que el autor, el conferenciante en este caso, nos ofrece. José Antonio, todo tuyo. Bueno, pues nada, voy a seguir con la metáfora de las catedrales. Yo no soy hombre religioso, no tengo esa faceta en mi personalidad, pero cada vez que vengo aquí al museo tengo la sensación de entrar en una catedral. Tenemos una nave, tenemos una ceremonia, un rito, tenemos un dios, que es el ferrocarril, y tenemos un obispo aquí presente, que sería el jefe, digamos, el cargo mayor de catedralicio. Bien, bromas aparte, es una sensación muy peculiar la que se tiene al entrar aquí, porque esto es, ya no digamos una catedral, es un santuario del ferrocarril. Aquí hay concentrada mucha esencia ferroviaria, que es lo que nos gusta mucho a la mayoría de nosotros. Bien, el encargo de esta conferencia fue un poco acelerado. Entonces, bueno, tengo que avisar que la preparación fue también un tanto acelerada. No he tenido tiempo de investigar
para poner al día hasta el presente la información, sobre todo información técnica y de explotación. Entonces, bueno, pues me vais a excusar en este sentido. De todas maneras, creo que si hacemos un poco de debate al final, aquí hay personas profesionales que tienen muchos conocimientos del estado actual y que podrán completar la visión que yo pueda daros, que ya está un poquitín desfasada. Bien, a raíz de la preparación de esto, que fue hace 4 o 5 días, la verdad es que me entró mucho el gusanillo, ya se lo dije a Javier, de preparar una segunda edición, cosa que ya muchos amigos me han pedido, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que material hay mucho y el que no tengo sé dónde está. O sea que es cuestión de trabajo, dedicar tiempo, horas de ordenador, muchos contactos y bueno, hoy Javier me ha enviado unas fotografías que no he tenido tiempo de incluir porque bueno, eran extraordinarias, pero me he visto obligado porque si no es que no acababa, no acababa nunca el PowerPoint y el número de fotos se multiplicaba. Bien, vamos a entrar ya directamente en lo que es un poco, vamos a ver, la conferencia se estructura en 2 partes, va a seguir el mismo esquema que otra charla que di aquí en este mismo lugar en el 2014, vamos a hablar un poco de la historia muy resumida porque es conocida, la tenéis en el libro y seguro que en internet hay algún que otro resumen que os puede servir. Y luego vamos a hacer lo que a mí más me gusta, que es un recorrido fotográfico por la línea. Bueno, aquí tenemos digamos, el mapa, el recorrido, es el mismo que aparece en el libro, y se ve que realmente el recorrido es complicado, es un trazado que no resulta fácil. Probablemente ese haya sido una de las razones del retraso en la construcción del ferrocarril. Era una obra muy cara, muy larga, 300 kilómetros, 320, entre Ferrol y Gijón, con el trazado actual. Y bueno, pues transcurrió un tiempo ya, pasó el siglo XIX y en el siglo XX pues las cosas habían cambiado. Ya era el tiempo de los ferrocarriles secundarios. Estuve pensando hoy que realmente lo que es los ferrocarriles costeros en España solamente existen en el Mediterráneo. En la costa andaluza, entendiendo Mediterráneo hasta el Levante, más o menos, en la costa andaluza no hay trazados que recorran la costa, son todos como la red de los ferrocarriles andaluces, que conoceréis sin duda. Era una red, pero no había una línea de costa. Y en el norte, pues hasta que no se hizo el Ferrol Gijón, con la funcionalidad que tiene, que sabemos que es muy limitada, pues tampoco la hubo. De manera que realmente no tenemos un ferrocarril que una las ciudades importantes de la costa. Y si lo tenemos es con unas prestaciones que no son las más adecuadas, precisamente. ¿Cómo llega el ferrocarril digamos, a este cuadrante noroeste? Pues vamos a ver, las primeras líneas, digamos, a partir del gran ferrocarril de la Compañía del Norte, que fue la línea Madrid a Irún, se fueron tendiendo ramales, o digamos desviaciones que iban hacia las diferentes ciudades importantes del norte. En un primer lugar, las líneas en su punto terminal, es decir, en la zona de costa, sí, me estaba distrayendo un poco. Bien, decía que estas líneas radiales que unían Madrid con las ciudades del norte, del cuadrante del noroeste, no se hicieron, digamos, desde el interior hacia afuera, ni siquiera desde fuera hacia el interior, sino que se hicieron por tramos aislados. Es decir, en Galicia, la línea de Coruña, que luego quedó unida con León, se hizo en un primer lugar un tramo hasta Lugo, que funcionó de manera aislada, y lo que concierne aquí a Asturias, pues ocurrió otro tanto de lo mismo con el tramo de Gijón a Pobla de Lena. ¿Por qué fue esto así? Pues evidentemente porque el tramo que faltaba era el más complicado, el más duro. Evidentemente, en el caso de Asturias está clarísimo. No voy a descubriros aquí el puerto de Pajares y las dificultades que entrañó su construcción. Y en el caso de Galicia, pues 3/4 de lo mismo. La salida de la meseta en dirección a Galicia no es fácil en absoluto. Bien, fue la Compañía del Noroeste la que hizo estos 2 tramos, decía, y esta compañía entró en quiebra, con lo cual los tramos de montaña pues difícilmente se podrían conseguir. No se consiguieron hasta que la Compañía de Asturias, Galicia, León, AGL, se hizo cargo de las concesiones y terminó las obras, los tramos difíciles de montaña, Pajares y el puerto Manzanal y toda la zona de Torre del Bierzo y todo esto. Bien,
Con eso no llegábamos a Ferrol todavía. Ferrol tuvo que esperar hasta el año 13, hasta que se construyó un ramal de Betanzos a Ferrol, de vía ancha. Todo lo que estoy diciendo ahora es de vía ancha. ¿Qué ocurría a partir de 1913? Pues que bueno, uno podía ir en ferrocarril desde Ferrol hasta Gijón, pero tenía que dar un rodeo enorme, tenía que pasar por León. ¿Había necesidad de un ferrocarril que recorriera la costa y que uniera estas dos ciudades, estos dos puntos de interés? Pues algo habría. Es un tema que quizá para la segunda edición habría que investigar más a fondo. Y lo digo porque, digamos, en el aire, en la opinión pública, se hablaba de este ferrocarril. Incluso llegó a formar parte de varios planes de ferrocarriles. En un principio de una manera poco definida, pero en algún momento, en los numerosos planes ferroviarios, proyectos, etcétera, se planteó hacer esta línea en vía ancha. En aquella época hay muchísimos planes ferroviarios y en lo que se refiere a este ferrocarril muy pocas realizaciones. Hoy da la impresión de que es al contrario. Se hacen muchas cosas aisladas, pero planificación no hay ninguna. Es un poco un sinsentido de obras que a veces no se sabe muy bien para qué se hacen. Aparte de estos planes ferroviarios que decía, había iniciativas ciudadanas que pedían, que reclamaban este ferrocarril. La argumentación era que había que transportar carbón, productos siderúrgicos, el arsenal de Ferrol, digamos que en la mente de estos opinadores se asociaba con la fábrica de armas de Trubia. Entonces, aunque Trubia no está al lado de Gijón precisamente, bueno, se veía, digamos, Asturias se veía como una especie de conglomerado, ¿no? La ciudad, o sea, de una manera global, vamos a decir, ¿no? Entonces era la unión de Ferrol con Gijón, pero bueno, indirectamente también con Oviedo, como así ocurrió efectivamente en cuanto se inauguró este ferrocarril. Hay un periódico, La Voz de Luarca, que ya propone, en el cambio de siglo, más o menos, un ferrocarril ya de vía métrica, de vía estrecha, para transportar cañones de la fábrica de armas, pizarras, productos siderúrgicos y carbón. Evidentemente, las ciudades intermedias no tenían el volumen que tienen hoy en día. Me imagino Burela en aquella época, o Ribadeo, o Navia, o Luarca, pues serían mucho más pequeñas. Pero si lo decimos de aquí, lo podemos decir de otros sitios donde hubo ferrocarril también. Por lo tanto, en fin, razones había suficientes para haber construido un ferrocarril. Este retraso creo que tuvo sus consecuencias, como luego analizaremos. En 1902 se da un paso muy importante, que es que se forma una empresa, una sociedad que se llamaba Iberia Concesionaria. La idea principal, esto habría que investigarlo más también, es algo que en el libro se trata muy de pasada, pero bueno, tener en cuenta que este libro se hizo cuando no teníamos internet disponible. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Hoy en día se pueden saber muchas cosas, aunque internet no lo tiene todo, pero tiene mucho. Entonces, bueno, hay archivos, hay internet, y cuando los archivos están en internet, pues ya casi lo tenemos todo al alcance de la mano. En aquella época había que ir a los sitios. Y entonces, bueno, pues nada. Decía entonces que en 1902 se crea la Sociedad Iberia Concesionaria con el fin de promover este ferrocarril. Ferrocarril de Ferrol a Gijón. Esto excitó mucho a la ciudadanía. Es decir, realmente había cierta expectación con respecto a este ferrocarril. Hay que tener en cuenta que era un ferrocarril muy largo, afectaba a mucha población, a muchas poblaciones. Entonces, bueno, cada una con su aportación, pues todas contribuyeron a crear esa expectativa, ese ambiente. Y entonces fue cuando se convocó una asamblea en Vegadeo, todos habréis oído hablar de ella, en la que participaron pues, representantes de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las cámaras de comercio, de Ferrol, Oviedo, Coruña, Lugo, bancos, etc. Y también participó José Bores y Romero, que era el representante de la compañía esta, la empresa Iberia Concesionaria. Iberia Concesionaria ya tenía una idea en mente, y esa idea no contemplaba el actual rodeo por Vegadeo, sino que pretendía hacer un acceso más directo. Pero la asamblea se celebró en Vegadeo. El anfitrión fue un personaje del que habréis oído hablar, que era Everardo Villamil. Y este señor redactó las actas de una manera un tanto tendenciosa. Se llaman las actas apócrifas de Vegadeo. ¿Por qué? Porque si bien en la asamblea se había acordado no debatir sobre el trazado, él en las actas defendía fervientemente el paso por Vegadeo.
otra cosa que hay que investigar, porque este señor tenía ciertos intereses en determinadas industrias o explotaciones de la zona. Bien, son cabos sueltos que con el tiempo esperemos poder ir atando. Bien, cuando se hicieron públicas las actas, evidentemente hubo un escándalo, porque claro, aquello era una falsedad, y el asunto llegó al Parlamento. En el Parlamento se debatió con el fin de que el asunto se tratara de una manera, digamos, oficial. Y el Gobierno encargó que se hiciera un estudio con todas las variantes, es decir, para que se debatiera y se discutiera cuál era la mejor opción de todas. Este debate se prolongó, yo creo que hasta el momento, en el año 1945, en que el Gobierno de Franco ya decide que el paso se haga por Vegadeo. Pero mientras tanto hay ríos de tinta, hay cientos de artículos en los periódicos en los que se debate qué es mejor, dar la vuelta por Vegadeo o hacer un puente. Es algo, bueno, inagotable. La Iberia concesionaria, voy a saltar porque si no veo que me voy a pasar de tiempo a saltar determinadas etapas. La Iberia concesionaria no consigue, digamos, promover el ferrocarril en el sentido de conseguir que se forme una empresa capaz de asumir las obras. Iberia Concesionaria presenta un proyecto en el año 8, si no me equivoco, no recuerdo ahora, en el 9, perdón, firmado por Luis Vasconi. Era un proyecto parecido al actual, pero no era el mismo. Y lo que pretendían ellos es que se convocara una subasta y que una empresa participara y ellos venderle el proyecto. No lo consiguen. Las subastas quedan desiertas. Con todo esto nos metemos en 1914, la Guerra Mundial, la inflación, algo que nos sonará de estos días. Las empresas, desde luego, no era un momento adecuado para invertir, además, en una línea tan complicada como esta, tan larga, con tantísimas obras, túneles, puentes, etc. No lo dije antes, pero, entre tanto, el Ministerio de Guerra había lanzado una disposición legal por la cual este ferrocarril, para evitar ataques desde el mar, no podía circular por la orilla del mar, ¿no? Entonces tenía que ir, digamos, un poco a retaguardia, lo cual suponía pues, todos los contrafuertes de las estribaciones de la cordillera cantábrica en su llegada al mar, pues tenían que ser atravesados por túneles y puentes, y es lo que tenemos ahora. Bien, esto encarecía notablemente la obra. ¿Qué ocurrió? Pues que llegamos al año 20 y las subastas seguían desiertas. Se dieron facilidades a quien acudiera a la subasta y ganara el concurso, pero ni aún así, no se presentaba. Entonces, lo que hizo el Estado fue asumir las obras. No conozco exactamente el mecanismo exacto y preciso. Hoy en día con Internet seguramente será más fácil averiguarlo, pero bueno, el caso es que a partir de 1921, en Galicia, y 1922, en Asturias, empiezan las obras ya de la mano del Estado. Bien, el Estado sabemos que hace las cosas muy bien, pero muy despacio. Bueno, y a veces no muy bien. Pero bueno, en este caso, las obras se hicieron, digamos, con cierta consistencia. Cuando digo bien, quiero decir con ciertas pretensiones, ¿no? Entonces, es una línea que se hizo teóricamente sin pasos a nivel, con estos pasos superiores del camino, inferiores del ferrocarril, que tienen unas rampas enormes. Hubo muchísimas quejas de los arrieros que no podían subir por esas rampas tan elevadas. Es decir, no había pasos a nivel, pero para cruzar la vía era complicadísimo. Decía que era una obra muy grande, con muchísimos túneles, muchísimos puentes, muchos pasos superiores, mucha obra civil, y el Estado, pues, va despacio. ¿Cuál es la figura, digamos, burocrática que se repite hasta la saciedad? Pues es el proyecto reformado. Del proyecto inicial hasta lo que se hizo al final, pues hay muchísimas diferencias. Entonces, bueno, cada proyecto reformado, en cada uno de los tramos, en sus diferentes secciones, pues llevaba un trámite, lo cual, entre lo lentas que iban las obras y lo lentos que iban los trámites, pues realmente esto se eternizó. Llega la Guerra Civil, luego hablaremos de Carreño y la Guerra Civil y los carriles que se pusieron hasta aquí, hasta Gijón, y la cosa, pues, a peor. Bueno, dejé de mencionar algo. Bueno, hablando, no me acordé de pasar las diapositivas. Bueno, esto es la línea de Coruña, Gijón, donde estamos ahora. La compañía de Asturias, Galicia y León, la que se hizo con las concesiones del noroeste y
acabó las obras de los pasos de montaña, Pajares. Esta es la asamblea de Vegadeo, este señor del bigote era Everardo Villamil, y aquí tenemos, en realidad la asamblea era mucho más numerosa. Hay otra foto que no quise poner por una vuelta más, en la que se ven un montón de personajes que participaron en ella. Y esta es la que quería comentar ahora. Esto es en el año 33, ya recuerdo que las obras habían empezado en el 21-22, en el año 33 ya se habían terminado estos tramos. Aquí tenemos en este gráfico, está muy bien explicado, estos tramos entre Ferrol y Mera, por ejemplo, lo que era la plataforma de vía, estaba ya terminada. Luego de Mera hasta Luarca había zonas donde había parte hecha y otras en las que no había nada, por ejemplo entre Ribadeo y Castropol. Evidentemente el paso de Leo no estaba decidido todavía, entonces ahí no se hizo nada. Luego, una vez pasada la ría, pues en esta zona había ciertas obras, entre Luarca y un punto que no sé cuál es, pues también. Y bueno, pues esto. Luego, entre Pravia y Áviles, vemos que había una gran parte de las obras hechas, y a Gijón también. Es interesante este plano. En total, 116 kilómetros de explanación ya hechas. Cuanto a los edificios, no sé muy bien, igual José María Flores, que es el gran especialista en edificios, no sé si tendrá la información. Los edificios más antiguos, creo yo, son los de la zona, los del sector Ferrol-Mera. A mí me recuerdan mucho. Yo recuerdo la primera vez que vi el edificio de Puente Mera, no tenía ni idea cómo era, estaba con cemento, de color cemento, no tenía pintura. Me recordó a las películas de Murnau, Nosferatu. Era una cosa lúgubre, tenebrosa. En realidad son los edificios más espectaculares de la línea, son preciosos. Pero bueno, la sensación que tuve cuando lo vi aquella vez, con estos salientes aquí, no sé, estas cosas, estas ménsulas, no sé, me dio una sensación rarísima, este mirador, esta galería, en fin. Bueno, decía que no sé si estos edificios estaban ya hechos. Yo creo que son anteriores a la Guerra Civil, pero no sé exactamente de qué época son. Bien, las obras continúan. Aquí tenemos el viaducto de Caneros, si no me equivoco, en plena construcción. Y volvemos, esta es una foto actual obviamente, pero volvemos al paso de la ría de Leo. No es porque yo haya trabajado en Vegadeo, porque tenga vínculos familiares con la zona, pero es un punto muy importante de la línea. ¿Por qué vuelvo ahora en el momento de las obras? Porque estas obras, una vez decidido en 1945 que el paso sería por aquí, no por el puente famoso de Figueras y Ribadeo, estas obras, en este sector y en otros más también, se encargaron a la empresa Termac, la empresa fundada en su momento por Walter McClellan. Y bueno, pues esta empresa, para construir todo este viaducto y el terraplén de acceso, pues tuvo una relación muy directa con otro ferrocarril del que estoy escribiendo también actualmente, que es el ferrocarril de Valladolid a Ribadeo. Todo este material que veremos aquí en el terraplén es el material que había en lo que hoy en día es la estación de Ribadeo, de Feve. Es decir, el terreno allí se vació, y por el ferrocarril de Valladolid se trajo todo ese escombro hasta aquí. Y aquí Termac ya fue construyendo lo que es el terraplén. Y el acceso, y el viaducto se construyó con las famosas campanas neumáticas. Bien. Decíamos que las obras continuaron. Aquí vemos la estación de San Martín de Luña, todavía sin la vía. Y bueno, este recorte periódico quizá lo encontraréis un poco fuera de lugar. Lo puse aquí porque quería hablar de la significación que esta línea tuvo para el régimen franquista. No tengo datos objetivos, entre otras cosas porque no creo que estén escritos, pero todo da a entender que la construcción de esta línea, que fue desaconsejada por varios estudios internacionales, se acabó por ser Ferrol la ciudad natal del dictador. No parece que haya otra razón, porque, como comentaremos después, hubo un estudio de Software-Rail, la empresa francesa, constructora, en la que desaconsejaba terminar las obras, sobre todo en el tramo central, el tramo de Ortigueira a Avilés, si no recuerdo mal, o a Luarca, no recuerdo. Y el régimen siguió adelante. Bien. Vamos a ir poco a poco con las inauguraciones. Bueno, antes de empezar con las inauguraciones propiamente dichas, aunque bueno, ya lo comentó Javier en su conferencia sobre Carreño, hay que decir que en la Guerra Civil el ferrocarril de Carreño empezaba en Avilés, tenía un extremo en Avilés y el otro en Aboño. Entonces,
el ferrocarril de Ferrol-Gijón tenía su exploración hecha entre Aboño y Gijón. Entonces, los ferrocarriles reunidos, que era un organismo creado durante la Guerra Civil para la explotación de los ferrocarriles aquí en Asturias, decidió tender la vía para que hubiera un servicio completo entre Avilés y Gijón. Pero, obviamente, Carreño tenía material eléctrico y esa línea no estaba electrificada. Con lo cual, el proyecto de estos ferrocarriles reunidos era utilizar el material del tranvía de Arriondas a Covadonga, que se había clausurado pocos años antes. No sabemos muy bien si llegó a funcionar, Javier, no sé si... No se sabe, sí que la vía, si no estuvo toda, estuvo parte, porque fue la mitad. Sí. No quería que se quitara la vía. Y bueno, Sí, pues eso, efectivamente. Después de la guerra, los ferrocarriles del norte, la Compañía del Norte y Langreo reclaman los carriles que en principio eran suyos. Se habían cogido de un sitio para atender la vía, pero en realidad... Los documentos dicen que esos carriles eran de la dotación de Ferrol-Gijón, pero no parece que sea así. Alguien miente. Bien, entonces, en el año 50 ya se abre el primer tramo, propiamente dicho, del Ferrol-Gijón, pero curiosamente se abre con tracción eléctrica, cosa extrañísima. Bueno, pues es lógico teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Carreño no llegaba a Gijón, o llegaba de una manera muy indirecta a través del tranvía. Entonces, bueno, pues teniendo la plataforma de vía al lado, enlazando con él de una manera relativamente sencilla, pues bueno, llegó a un acuerdo con el Estado y pusieron la vía, electrificaron y llegaron a la estación del Ferrol-Gijón, aquí en Gijón, que estaba aquí cerca, aquí enfrente, ¿no? Bien, que es esta que veis aquí. He elegido esta fotografía porque, bueno, siempre se habla del Carreño y la estación de Ferrol-Gijón como algo de viajeros, pero bueno, aquí vemos que la mercancía es interesante también. De hecho, hubo un ramal a la fábrica de Moreda, del que últimamente tuvimos un debate muy fructífero, muy interesante, en el que se emplearon locomotoras de vía métrica, con lo cual la fábrica de Moreda utilizaba, digamos, de manera importante la conexión con el ferrocarril de Carreño. Bien, no me enrollo más porque si no... Bien, este era el edificio muy curioso, lo definió Javier una vez de una manera... ¿Cómo era? Era una construcción entre cortijo sevillano y templo griego o algo así, ¿no? Sí. Sí, además con esa letra cursiva inversa, es una especie de Comic Sans que tanto denostamos hoy en día. Es una cosa muy kitsch, muy curiosa, muy pretenciosa por un lado y muy, no voy a decir barrio bajera, pero bueno, muy vulgar por otro lado, ¿no? Indescriptible. Sí. Como mínimo diríamos que es ecléctica, ¿no? Muy ecléctica. Yo diría heterogénea, siendo... Sí. Bien, pues esta era la estación. Luego pasó, cuando hubo el incendio de la gerencia del Langreo, pues pasó, como sabéis, a ocupar una banda en el lado, digamos, izquierdo, según se sale, de la estación del Langreo, donde llegaba la vía métrica para Carreño y para Ferrol-Gijón. Bien, 1953-56. ¿Por qué tenemos dos fechas? Porque este ferrocarril, en realidad son tres las fechas, no son dos. A ver, me explico. Este tramo, la explotación de este tramo se encomendó al ferrocarril de Carreño. El Ferrol-Gijón estaba muy verde todavía. El Estado no tenía digamos, previsto nada y se vio con que tenía la vía puesta ya entre Pravia y Avilés. En el año 53 ya se reciben las obras. Y no recuerdo la fuente, pero en mi libro lo pone, supongo que será verdad, que no habré contado ninguna mentira. El vasco asturiano empezó a hacer ya a desarrollar un tráfico de carbones del Narcea entre Pravia y el puerto de San Juan de Nieva. Tráfico de mercancías únicamente, no había viajeros. Esto al vasco no le interesaba, porque a fin de cuentas era competencia y no sé exactamente cuánto duró ese tráfico ni nada. Yo creo recordar que había en Pravia unas tolvas antiguas. Yo no sé si se utilizaron para esto o no tienen que ver, no lo sé. Es algo que habrá que investigar. Bien, el caso es que en el año 55, no quiero mentir, en el año 55 hay un corte en la carretera, probablemente en el puente del Narón, y el Ayuntamiento de Pravia pide a Carreño, a Ferrol-Gijón, si por favor se puede inaugurar el servicio. Entonces se inaugura el tramo de Pravia a Soto del Barco, para viajeros. ¿De acuerdo? Bien, y el resto de la línea ya se inauguró el año siguiente. Fue la inauguración oficial en la que estuvieron pues, máquinas de vapor, coches del vasco asturiano y una comitiva oficial que hizo el viaje, está en el nodo,
y podéis, supongo que estará accesible por internet. Bien, el Carreño, recordemos que tenía material eléctrico. ¿Cómo explotaba un tramo como este, que no estaba electrificado? Pues tuvo que recurrir a lo que pudo. Entonces trajo chatarra y algo de material nuevo de todos los ferrocarriles donde había algo disponible. Utilizó mucho este automotor y otro parecido, procedente del astillero Ontaneda, pero no lo utilizó solamente aquí, lo utilizaba en su línea de Carreño también. Hacía muchos especiales para trabajadores de Ensidesa y utilizaba estos automotores porque no le llegaba el material. Debía haber un boom enorme y entonces, bueno, pues esto. Utilizaba un ferrostal, me parece, varios ferrostales, billar, incluso, bueno, pues un automotor antiquísimo de los Conavarro, que había sido de resina de inspección. ¿Qué más me dejo? Porque era una cosa de lo más variado. Coches, remolques portugueses Bumag de Valencia, dos remolques del tranvía de Arratia en Bilbao. Incluso hay una fotografía en la que se ve estos dos remolques de Valencia con una máquina del Vasco Asturiano, la 43, la Santa Marina. Una máquina que el Vasco no quería para nada, porque funcionaba fatal. Debió endilgársela al propio Ferro Gijón, Carreño, para hacer trenes. Y creo que me dejo algún vehículo más por ahí. La Creusot, efectivamente, que duró poco porque la tiraron en raíces y cayó por un barranco. Y las fotos que tenemos de esa máquina está despatarrada. Yo no sé si luego llegaron a utilizarla, creo que no, creo que se la reclamaron, ¿no? No, normalmente. Parece ser, esto es un rumor, que no habían quitado ¿cómo decirlo? Eso es lo que se dice, ¿no? Alguna fuente, no sabemos si es cierto o no. Entonces, claro, la máquina iba rígida y en una curva pronunciada, pues no giraron los carretones y la máquina fue por el barranco hacia abajo. Eso es lo que se dice, no sabemos si es verdad o no. Bien, Ferrolmera, ya empezamos por el lado de Galicia. No me resisto a decir algo que algunos ya sabéis, pero bueno, me hace mucha ilusión. La inauguración fue un 28 o 29 de enero, y, la inauguración oficial con actos, pero el inicio del servicio viajero se hizo el día 1 de febrero del 62, que es el día en que yo nací. Entonces, bueno, digamos que, entre comillas, nacimos el mismo día, de cara al público. Bien, aquí tenemos la estación de Ferrol, una foto de Wingworth, estupenda, con un remolque de ferrostal a la derecha y a la izquierda, pues coches de Gogies de vía ancha. La estación era conjunta, como era y es conjunta, para los dos anchos. 1962 se inaugura el tramo Luarca-Pravia, Pravia-Luarca, según se mire. Es decir, vamos creciendo por los extremos para unirnos en el centro, ¿no? como los ferrocarriles estos de Norteamérica, ¿no? Que se encuentran en el punto central. Aquí vemos la estación de Soto de Luña. También este tramo tiene unas estaciones interesantísimas, que luego igual José María Flores nos puede contar algo. Y ahí vemos una locomotora de vapor también, de las obras. Probablemente sería una del Vasco Asturiano, creo que era la 10 del Vasco Asturiano. 1964, Mera Ortigueira. Este es un tramo muy cortito, de 6 kilómetros y pico. Pero claro, obviamente Puente Mera es una población pequeña. Obviamente la ciudad importante en esta zona es Ortigueira. Y bueno, pues en cuanto fue posible se prolongó el ferrocarril hasta aquí. Es decir, que atraviesa una zona de marismas que es maravillosa. Es una zona preciosa. Luego os contaré, si da tiempo, alguna cuestión relacionada con esto. 1966, no encontré ninguna foto de la inauguración, de manera que puse este folleto que se publicó con el motivo de la inauguración. Ortigueira-Viveiro, Viveiro-Vegadeo. Aquí sí tenemos fotos de Juan Bautista Cabrera, unas fotos excepcionales, en la que vemos aquí, pues bueno, en la estación de Viveiro, pues todo el personal con sus bigotitos y sus gafas de sol al estilo de la época, un magnetofón increíble, aquí el obispo o el sacerdote, lo que sea, y el altar de campaña, y un periodista, bueno, pues con un aspecto. Bueno, estas fotos son esas que transportan, te llevan a una época, ¿no? Te sumerges en una época con ellas. Bien, era Viveiro-Vegadeo, entonces Vegadeo hasta el apeadero, es decir, ya se cruzaba el río. Aquí vemos una pancarta, obviamente era una pancarta laudatoria, pero bueno, también tenía un toque reivindicativo, porque pone Vegadeo pide comunicaciones con su provincia. Claro, estaban aislados ferroviariamente todavía. Podían ir por tren, pero dando una vuelta un poco. Bien. Y finalmente el último tramo, que es el que conmemoramos hoy, es el 6 de septiembre de 72, el tramo de Vegadeo-Luarca, que fue el último en ser inaugurado. Y esta fotografía de un fotógrafo de Navia, precisamente,
no recuerdo ahora cómo se llama, y que se ha difundido un montón por ahí sin publicar quién es el autor, pero bueno, yo tenía ganas de decirlo. Sí. ¿No sabes de foto, Woody? Podría ser, no recuerdo ahora. Yo la compré allí o Viana, puede ser, ¿te suena? Viana, ¿te suena? Viana en Navia, sí. En Navia, sí, pues Viana. Sí, pues este señor es el que tenía los negativos. ¿Tiene alguna de las fotos que me parece que están en el libro también? Sí, ajá, sí. Esto es Navia, sí, esto es el paso por Navia. Según me contaron allí, la gente había una expectación terrible, muchos tal, y se quedaron todos con 2 palmos de narices porque el automotor no paró. Todos esperaban que bajara allí el jefe del Estado a decir algo, pero no. Estaba un poco ocupado. Bueno, no me resisto a decir, bueno, una anécdota que todos conoceréis seguro, que parece ser que la velocidad era un tanto elevada para las curvas de esta línea. Luego hablaremos de este tema porque es interesante. Y parece ser que don Francisco se sintió indispuesto y bueno, pues hubo que indicarle al maquinista que aflojara la marcha un poco, ¿no? No sé si fue a la altura de Luarca o por dónde, pero bueno, sí. No sé, seguramente alguien conocerá mejor que yo la anécdota, pero bueno, es una anécdota que se cuenta mucho. Yo no la he leído nunca escrita, salvo porque yo la reflejé ahí, pero yo siempre lo vi en versión, digamos, oral. Ahora voy a intervenir Sí. esa anécdota. Ah, No, lo digo porque, bueno, ya la he contado muchas veces, ¿no? A ver, según me contaba el difunto José González Río, que estuvo, bueno, estaba presente, parece ser, cuando se iba a plantear la inauguración, el primer problema que se encontraron es que no tenían un coche salón digno de jefe de Estado. ¿No? Iba a hacerse con automotores MAN, los automotores MAN tenían clase preferente y clase económica. Y claro, entonces lo que decidieron fue transformar de urgencia un automotor, un remolque, el 5309, transformarlo en coche salón. Por eso siempre se le ha llamado el coche de Franco, todavía lo llaman así. Y ahora forma parte del histórico de FE. Bueno, eso se transformó rápidamente, se hizo el interiorismo, que duró un tiempo relativo, se cambió en el baño, se puso un baño con unos grifos dorados, bueno, en fin, se mejoró unas butacas, el tren llevaba butacas que estaban de lado, es decir, que eran butacas sueltas en el suelo, no estaban amarradas, y entonces la gente iba así, si el tren iba en esta dirección, pues iban de lado, con las ventanillas a la espalda. Y bueno, a Franco lo ponen ahí, el hombre parece ser que venía ya del mar un poco mareado, ya estaba muy mayor, ya estaba enfermo y tenía problemas de tensión, entre otros, y entonces cuando empezaron a darle zapatilla, claro, yo no sé lo que corría ahí el tren, pero eran 52 kilómetros, le dieron castaña. Y el hombre, claro, iba encima mirando para atrás para saludar a la gente, porque el coche salón estaba en cola y, como se ven unas fotografías, ahora lo veremos supongo, y entonces bueno, la cosa está en que se mareó. Entonces él pidió ir al baño, aparte que fue varias veces a otras cosas, pidió ir al baño. Efectivamente, la anécdota de que, además ha salido hace poco por internet comentándolo, gente que lo conoció de primera mano, que se avisaba al maquinista cada vez que él quería ir al baño de que bajara la velocidad, porque es que quien viajó en un MAN a toda castaña sabe que había que agarrarse muy bien para no ir al suelo, y más una persona tan mayor. Bueno, bajaba la velocidad, él fue al baño, y la primera que fue al baño, que fue cuando José González Río me decía que ellos se quedaron helados porque se dieron cuenta en aquel momento, o recordaron, que en la reforma no habían cambiado el agua del depósito del MAN. El MAN tenía el agua del baño, la tenía en un depósito dentro, que llevaba aquel agua allí, pues ni se sabe, ¿no? Y aquellos depósitos criaban mucho óxido. Los que viajamos en MAN lo saben. Y entonces, claro, dice, bueno, este hombre va a ver el agua. Y efectivamente dice que cuando salió, que tenía la pechera manchada de óxidos, pero que no dijo nada. Y fue cuando José González Río nos dijo aquella anécdota de que en aquel momento nos dimos cuenta que el caudillo se nos iba. Porque claro, en otros tiempos pues habría montado, bueno, o no, ya sabemos cómo era este hombre. Pero bueno, esa es la... Y ya acabo, y no te quiero interrumpir más, porque yo siempre tuve la duda de si la anécdota era real o apócrifa. Y antes de que se hiciera la reforma del coche salón, del histórico, tuve ocasión de montar un día en él, y entonces lo que hice fue hacer la prueba del millón, probar cómo salía el agua. Y efectivamente, el coche llevaba tiempo parado, abrí el grifo y salía el agua como chocolate, hice fotos. O sea que la anécdota tenía una base cierta y real, y yo creo que así fue como sucedió, ¿no? Fue un viaje infernal para el hombre, ¿eh? Lo pasó muy mal. No sé si ahí empezó ya su declive final, pero no fue una cosa muy agradable, eso sí que hay constancia. Le quedaban 3 años solamente. Bien, pues
Bien, entonces, bueno, nada, tenemos ya la línea completa entre comillas, por lo que decía antes Javier, es decir, el Ferrol Gijón nunca fue Ferrol Gijón, fue Ferrol Avilés y Aboño Gijón. Y este último tramo, digamos, en comandita con Carreño. Bien. Vamos a ver, vamos a empezar por los servicios y luego vamos a comparar esto con la actualidad. Esto es en el 74, he cogido un itinerario que tenía a mano y no es del primer momento en el que se pone en servicio la línea completa, pero bueno, es de 2 años después, con lo cual, pues bueno, puede servirnos perfectamente. Había 3 tipos de trenes: rápidos, ligeros y tranvías. Rápidos eran los que no tenían parada en muchas estaciones, solamente paraban en las más importantes. Ligeros hacían recorridos largos, pero tampoco paraban en todas las estaciones, y tranvías eran de recorridos cortos y paraban en todas las estaciones. Hoy lo que tenemos es lo peor, es decir, tenemos recorridos largos únicamente y paran en todas las estaciones. Pero bueno, en aquel momento, bueno, lo tenéis ahí, no voy a leerlo porque tal. Pero bueno, llamo la atención, y luego vamos a verlo, aunque bueno, es evidente, la cantidad de servicios intermedios en la zona intermedia. Es decir, lo que ocurrió con los servicios, con esto adelantamos un poco, es una campana de Gauss invertida. Dicho de otra manera, el centro se vació y los extremos, hoy en día, el tramo de Gijón a Cudiero es un tramo con bastante tráfico de viajeros, muchas circulaciones, y en el caso de Ferrol, aunque no está electrificada, pues bueno, es la zona también donde hay más, digamos, más densidad de circulaciones, con trenes que van hasta San Sadurniño, me corregirás, Óscar, Xubia, San Sadurniño y Ortigueira, ¿no? Y no me dejo... Cerdido. Bueno, pues eso. Bien, como veis, un montón de servicios, no sé si eran 17, no recuerdo, pero bueno, un montón de servicios. Bien, bueno, voy a poneros algunas fotografías de lo que había en su momento. Bueno, en el caso del tren rápido, dependiendo de las épocas, hubo épocas en las que venía a Gijón, otras en las que iba a Oviedo y otras en las que iba a los dos. Gracias a los manes, la capacidad que tienen de poder ser, digamos, fraccionados, se hacían composiciones con 2 motores y un remolque. Entonces, bueno, al llegar a Pravia, una parte iba para Oviedo y otra a Gijón. Solución perfecta, ideal. Hoy en día es imposible, a no ser que lleves 2 trenes enteros acoplados. Estos cambios digamos, del término de los servicios fueron fuente de polémica, evidentemente. A Gijón no le gustaba mucho que los trenes los directos, digamos, fueran a Oviedo y viceversa, obviamente. Bien, en Ferrol, pues bueno, os pongo unas fotos simplemente para ilustrar esta primera época. Se utilizaron los ferrostales, también los manes. Aquí vemos un servicio a Gijón. Es decir, es un man azul en la vía de Avilés, es una fotografía de Jeremy Weisman, entrando en dirección a Oviedo. Este venía de Pravia, donde probablemente, pues, o bien era un directo Ferrol-Gijón, y en la época en la que Oviedo estaba fuera de la circulación, o bien se habían segregado en Pravia. Aquí tenemos, pues lo mismo, un servicio diésel por la línea de Carreño en la estación de Gijón, ya en la estación segunda, la que pertenecía a Langreo y que compartía con Carreño. Tráfico de mercancías, actualmente, hoy pensamos sobre todo en viajeros, aunque hay muy pocos en la línea, pero bueno, en la época pues las mercancías eran importantes, sobre todo la madera. Y aquí vemos la estación de Ferrol con digamos, material mercancías, 2 locomotoras Alstom, un furgón automotor Brisonó, un furgón del Vasco Asturiano, si no me equivoco, y luego unos furgones atrás que no identifico. Estupendo. Bien, una cosa que caracterizó a este ferrocarril también, y es fastidiado decirlo, pero es así, es la cantidad de accidentes que hubo. Hasta tal punto que la cuestión llegó al Congreso de Diputados, porque entre 1968 y 1980 se había producido nada menos que 130 accidentes. A esto me refería yo con lo de la velocidad que os comentaba antes. Yo no sé si los accidentes eran por culpa de la velocidad, por culpa de las obras, por todo junto. Da la impresión de que las obras se remataron mal, se admitían velocidades que quizá no eran las más adecuadas. No lo sé, es una pregunta que me hago a mí mismo. No había limitaciones.
Y no. Sí. Era así. Gente que estuvo trabajando por allí en renovaciones y todo eso, se subían al tren, hablaban con la pista, oye, tú eres capaz de pasar con esta curva establecida Para calibrar. para que haya quedado bien. A demanda, ¿no? A la carta. Sí, sí. El rápido solía llegar casi siempre a la hora, porque si perdía tiempo en el camino, Bueno, sí. El caso es que, bueno, los accidentes se multiplicaron. 130 accidentes me parecen muchos accidentes, ¿eh? En 12 años. Es una barbaridad. Bueno, a propósito, con el tema de las fotografías podéis hacer todas las que queráis, pero bueno, la intención es hacer un libro con ellas, entonces os rogaría que no las difundierais por ahí, ¿eh? Bueno, algunas ya están publicadas como esta aparece en el libro, pero bueno, otras no están publicadas y me gustaría conservar la originalidad. Bien, damos un salto, quizá no esté del todo ordenado, en el año 80 y pico, tengo aquí, en el año 86, se electrifica el tramo de Avilés a Pravia, hay distintas obras, entre tanto, obras y novedades en la línea, por ejemplo el Transcantábrico en el 83, la renovación de vía entre Ferrol y Ribadeo, que esta la sufrí yo cuando estuve destinado en Vegadeo, en el 85, estaba todo en plenas obras. El puente del Barqueiro también se saneó, se reforzaron y consolidaron muchos túneles porque muchos de los accidentes se habían producido en el interior de túneles. Y bueno, en fin, en el año 80 empezaron, según tengo aquí anotado, el tráfico de aluminio, con la fábrica de San Cebrián, etcétera. Bien, en los años 90, como novedades, digamos, pues aparece una variante en Piedras Blancas, la renovación de vía y electrificación de Pravia a Cudillero, que bueno, pues está haciendo su papel hoy en día, que esta se terminó en 94, pero entró en servicio el año siguiente. La renovación de vía entre Ribadeo y Vegadeo, bueno, no voy a entrar en detalles. Únicamente un hecho muy importante de esta década, digamos, que es en el año 97 se produce un descarrilamiento en Villa de Mar. Bueno, dejo esta diapositiva. Era un tren especial en que viajaba una comisión de la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues la línea quedó inmediatamente cerrada para renovar. Se hizo una renovación que yo creo que no fue buena, porque, bueno, fue una renovación que hubo que corregir en varios tramos, todavía se está haciendo o se acaba de hacer. Diferente de la que se hizo entre Ferrol y Ribadeo, entiendo yo, entiendo que es una renovación de mayor calidad. Por lo menos yo creo que está dando un resultado mucho más aceptable. Si no, Juan Antonio nos corregirá después, si no está de acuerdo. De madera, sí. Para darle... Sí. Sí. Tengo aquí anotada la fecha, el 8 de septiembre fue el descarrilamiento del 97 y el 1 de abril del 98, o sea, no llegó a un año, realmente. Se abrió para el servicio viajero. Yo creo recordar que el mercancías sí pasaba. Sí pasaba porque hice yo fotografías de él. Entonces, bueno, tenía que tener un surco, me imagino. Bueno, pues estas son las obras de renovación de aquella vía, como dice Juan Antonio, con traviesa de madera, que bueno, pues en algunos tramos hubo que volver a renovar porque no habían quedado bien o se deterioraron más de la cuenta. Bien, aquí tenemos un gráfico que es del año 2004. Este está fotografiado en la estación de Cerdido. Trenes especiales, que fue una novedad importante. A partir del Transcantábrico, pues bueno, Renfe se animó, hizo una serie de productos, como llaman ellos, pues bastante curiosos y que dieron bastante vida a esta línea y a tantas otras. Este es otro ejemplo, es el tren de los faros, en el que se hacía un recorrido por las poblaciones donde había faros interesantes y complementando el recorrido con un autobús, pues se visitaban estos faros. Bien, y llegamos a la parte gráfica, vamos a hacer un viaje virtual. Aquí no voy a comentar, va a ser prácticamente ver las fotografías de Ferrol a Gijón, muy resumido. Yo tenía preparadas 300 diapositivas, pero Javier ya me dijo que eran muchas, entonces bueno, lo dejé en 295. Bien, nada, empezamos en Ferrol, la estación por fuera, los andenes. Aquí Óscar igual me tiene que ayudar un poco. Este es el apedero de Liceo de Mar. Bien. Ese es otro de los asuntos. Ajá.
Vale, y luego quedó ahí el tramo, seguirá allí, supongo. Se hizo variante, primero se hizo una parte, después para poder hacer la otra se desvió el camino, se hizo aquí y en Julio. Bueno, aquí tenemos el viaducto de Narones. Vale, sí. Y nada, llegamos a Jubia, que es una estación preciosa. Yo creo que es la estación más guapa de todo el recorrido, porque además se conserva muchos de los elementos, no todos. La cristalera de la galería no se conserva, pero hace mucho tiempo que desapareció, supongo, pero sí no sé cómo se llama esto, José María, guardamalletas o algo así, o lambrequines. Bueno, pues esto a mí me parece delicioso, es un edificio fantástico y bien conservado, por lo menos la última vez que lo vi, no sé ahora cómo estará. Estamos en Moeche y este es un punto muy, muy interesante, que estuve hace una semana ahí y me cayó el alma a los pies, pero bueno, aquí se habilitó, digamos, un punto de carga y descarga de madera, de carga más bien, en plena línea, y luego se hizo este apartadero, ¿no?, con agujas por los dos lados. Hubo estación, se quitó la estación, se quitaron los desvíos, después se volvió a habilitar la estación para poder cargar madera, después ahora se ha vuelto a habilitar. Se ha vuelto a habitar, sí. Y hay un caseto de estos como de hormigón, que no sé exactamente. Ahora creo que la tienen, cuando metan el CTC va a volver a ser estación. Bueno, pues nada. Bien, Cerdido, estación, los famosos viaductos ojivales, con arcos ojivales tan maravillosos, tan magníficos. Este es el de Puente Mera, la estación de Puente Mera, otra vez también una estación preciosa. Ahora estuve hace poco y está muy decrépita. Un mini viaducto ojival, precioso, en la ría de Ortigueira también, precioso, la estación de Ortigueira. Esta foto tiene una semana apenas. Y uno de los puntos más espectaculares de la línea, donde el Transcantábrico antes se detenía, para que la gente pudiera disfrutar, ¿no? Esto es el Barqueiro, sí, el único puente metálico de la línea. Sí. Bien. Esta es la estación de Vivero, que es un punto donde se generan muchos viajeros actualmente, dentro de, digamos, de lo que es habitual en la línea. Aquí puse esta foto, aunque no es en absoluto representativa, porque bueno, se veía una locomotora, una GECO, que no es habitual en absoluto que esté por aquí. Aquí estamos en Xove, que era un lugar donde había un movimiento increíble de mercancías y que ahora, si nos da tiempo, luego os pondré una foto de cómo está ahora, es deprimente. Ahí se traían en camión los bloques de aluminio de la fábrica San Cebrián, se cargaban en los vagones y salían. Este es, no recuerdo ahora cómo se llama, Cedeira, no. Madeiro, esto es Madeiro. Sí, Río Xunco, eso es, sí. Con mercancías, de cuando había mercancías, este es un mixto de aluminio y madera. Las famosas rectas, en este tramo no se hizo caso a las prescripciones del Ministerio de Guerra, porque es uno de los pocos donde va muy cerca del mar. Este es un día de mal tiempo. Esta foto está hecha con un paraguas que se me voló. Bueno, en fin, es bastante, con un teleobjetivo bastante largo. Y aquí estaba Álvaro, el día este, que bueno, me gusta esta foto porque da un ambiente como festivo. No parece Ferrol Gijón en ese sentido, es decir, hay mucha gente en la estación, la gente iba a coger un tren de viajeros, iba por la estación, este tren estaba esperando el cruce, en fin. Es una fotografía que da una impresión diferente de lo que habitualmente se entiende por Ferrol Gijón. Os puse una fotografía de un apeadero, muy sencillo, una arquitectura muy sencilla. La estación de Fazoro, con el edificio clásico de la zona, digamos, la zona occidental asturiana y de la Mariña lucense. La estación de Foz, con el mismo tipo de edificio. Otro paso importante que es el cruce de la ría de Foz, con la misma solución técnica que en Vegadeo, es decir, un terraplén enorme y luego un viaducto. Esta es pues en la rasa de Ribadeo, en dirección a Reinante, por esta zona de aquí. No es muy frecuente ver estos trenes, sí, pero bueno, coincidió ese día. Este es el tren de los Faros, detenido en Reinante, también la estación del mismo modelo. Otra estación del mismo modelo, Rinlo, que es la inmediata a Ribadeo. Y llegamos a Ribadeo, que es el punto central de la línea, donde se producen todos los cruces, probablemente la estación intermedia, una de las más importantes. Aquí se cruzan los automotores, tanto los de la mañana como los de la tarde. Hace parada el Transcantábrico. Aquí tenemos el enclavamiento.
una foto de un triple, un Apolo triple que estaba averiado, estuvo ahí varios días, y un especial que no recuerdo exactamente cuál era. Y aquí tenemos el edificio que, como vemos, ya es de una tipología diferente. Es parecido al Despasante, en fin, la Ortigueira no es exactamente igual, pero bueno, un poco del estilo. Y esto, entramos ya, desde Ribadeo, entramos en la, digamos, en la orilla izquierda del Eo. Y esta fotografía tiene, para mí, por lo menos, tiene un doble interés. Y es que, si no es el último, es el penúltimo mercancías que circuló por la línea. Yo, después de este, no tuve noticias. Bueno, sí tuve noticias en su inverso, es decir, este mismo de vuelta, que es la primera foto que os he puesto al principio en Navia. Y tiene otro interés para mí esta foto, es que por la derecha se ve la explanación del ferrocarril de Villadría a Ribadeo. Yo esta foto en realidad la hice por el Villadría a Ribadeo, pero bueno, no deja de tener interés por ser el último o uno de los últimos viajes de un tren de mercancías por aquí. La ría del Eo es un paisaje maravilloso que bien merecería, pues eso, poner un ferrocarril turístico aquí por la plataforma del Valladolid. No es ninguna mala idea y la explanación está hecha. No, yo ahí lo dejo, como decía el anuncio. Vamos camino ya de Vegadeo. Esta era la estación antigua de Vegadeo, no estación apeadero, sino la estación. El edificio en esta fotografía ya no está. Ahí se conserva todavía una vía de cruce que luego desapareció. Y este es el puente, o el paso de la ría del Eo con el terraplén que os dije antes que construyó Termac, desde el lado Galicia. Este es un pueblo que se llama Vilavedelle, está al lado de la carretera entre Barres y Vegadeo. Y esta es una de las fotografías que más me gustan de la línea, porque es un tren de madera en pleno paisaje asturgalaico. No puede ser más asturiano y gallego a la vez, este paisaje con los árboles en flor, con la ría de fondo, con esa arquitectura tan del país, y con ese tren ahí puesto. Alguna incursión ya cuando estos trenes no circulaban por aquí habitualmente, bueno, pues supongo que sería por falta de material, llegó este MAN, Castropol, la estación de Castropol. Muchas de ellas están muy alejadas de la población. Esto es otro detalle importante, quizá con el deseo de, o bien de obedecer a la orden del Ministerio de Guerra, o bien por conseguir un trazado mejor, las estaciones están muy alejadas, salvo algún caso como Vivero, Ribadeo, etcétera, que son realmente las estaciones que dan viajeros hoy en día. No, entonces aquí no viene nadie a coger el tren, obviamente. Tenemos otro mercancías cerca de Tapia de Casariego, la estación de Tapia de Casariego, también con el edificio clásico de los últimos de la línea. Este es el viaducto de Jonte. En algunos sitios aparece como Berbeza o algo así también. O Las Campas, sí. Las Campas, que es el apeadero que está aquí. Este. Bien, no, este es Tol, me parece. Bueno, nada, este es un viaducto único. No hay otro igual en la línea. Y es pues realmente muy interesante. Este es el apeadero de Tol, también muy cerca de donde estábamos. Este es el viaducto de Porcía y este es un tren de mercancías pasando al lado de lo que eran las obras entonces de la autovía. Esto es muy cerca de la Caridad, entre la Caridad y el viaducto de Porcía. Esta foto no tiene gran interés más que, bueno, para que veáis uno de los pasos superiores, que es una de las más emblemáticas de este ferrocarril. Caracterizan por la ausencia de pasos a nivel y la presencia de pasos superiores o inferiores, según se mire. Esta es una zona muy fotogénica, muy cerca de Medal, Cartavio. Este era el apeadero antiguo que había antes, ahora está sustituido por uno de Anden Alto. El viaducto de Navia, muy interesante, muy espectacular también, un caso único en la línea. Esta es la foto que os comentaba antes. Este, hasta donde yo sé, es el último mercancías de retorno. No sé si hubo alguno después, yo no tengo constancia. La estación de Navia, del modelo Ribadeo otra vez, con un invitado especial también, que es un tractor naval de obras también. Obras de renovación, esta foto tiene poco tiempo también. Es del último tramo, que igual me puedes decir cuál era. Castropol o... Bueno, pues nada, aquí vemos la foto típica de iglesia con tren, más edificios clásicos en Otur, cerca del Luarca, una doble composición. La estación del Luarca, que realmente es
como enclave ferroviario es magnífico, es espectacular. Sale el trazado de un túnel de sección variable, entra en la estación, entra en un viaducto, que acaba en otro viaducto, que acaba en un túnel. Bueno, aquí vemos el viaducto de la Funial, del Río Negro, perdón, y ahí se ve un poco la morfología del terreno, ¿no? Es increíble. Es el mismo viaducto, la Funial, espectacular. La estación de Canera. Aquí entramos ya en un territorio donde los edificios son, digamos, ganan me cuesta trabajo decirlo, pero ganan bastante en dignidad con respecto a los anteriores, salvo alguna excepción. Estos edificios son maravillosos. La sección que hay entre Luarca y Pravia, hay algunos ejemplos, y además no se repiten, o por lo menos no hay dos que sean exactamente iguales, los hay más parecidos y menos, pero tienen una distribución de volúmenes muy peculiar. José María nos podrá ilustrar. El viaducto de Canero, uno de los más conocidos de la línea, es el mismo que veíais en la fotografía de portada. La estación de Cadavedo, también con su morfología. El apeadero de Santa Marina, que está también entre un túnel encajado con calzador, entre un túnel y un viaducto, ¿no? Para bajar ahí hace falta recorrer un camino, bueno, es pintoresco al máximo. La estación de Novellana, Soto de Luña con un especial, San Martín de Luña con otro especial, el viaducto de Artedo. Eso es, ya me cuesta memorizar los nombres, son 320 kilómetros. La estación de Cudillero, que siempre estamos acostumbrados a verla con cercanías eléctricos, pero bueno, por ahí pasaron mercancías también en su tiempo. La estación de Muros, Bravia, aquí ya se acaban los edificios del tipo anterior. Esta estación ya no esta en concreto, sino el lugar pertenece al Ferrocarril Vasco Asturiano, y esa estación se amplió cuando el Ferro Gijón llegó allí con unos talleres que no eran estos, pero bueno, luego se construyeron estos que daban servicio a la parte de la estación que se hizo con motivo del Ferro Gijón. Estas vías, con esos pasos inferiores que yo creo que no se debieron de utilizar nunca. Este es el viaducto, esto es Ferro Gijón, viaducto del río Nalón, viaducto de acceso a la parte esta del arco, electrificado, Peñaullán, Soto del Barco, Santiago del Monte, con una vía doble que se añadió posteriormente, Salinas, ya de noche casi, no, Salinas no, Piedras Blancas, perdón, Piedras Blancas, Salinas es este, sí, apeadero, esto me parece que es cristalería, no, Raíces, esto está cerca de ahí también, Raíces, son mercancías, esto es cristalería, con la fábrica al fondo, paso superior sobre el ramal de Villabona a San Juan de Nieva, y la Maruca, como era antes, no como es ahora. De aquí salía un ramal al puerto de San Juan de Nieva, donde Javier y yo tuvimos la suerte de fotografiar esta composición de Apolos que iban a embarcarse para Puerto Rico. Vamos a hacer ahora un poco de saltos porque tenemos dos caminos, Tenemos por la vía del Carreño, que sería la continuación de esta línea electrificada, y por la vía que nunca se llegó a atender del Ferro Gijón, entre Aboño y Gijón. Esto es la Espanación con su paso inferior, y ahí vemos el famoso puente metálico que pertenecía a ese trazado y que no llegó a utilizarse nunca. Y ahora vamos a dar un salto atrás, vamos a ir por la línea de Carreño, en esta parte, que creo que forma parte de una variante, ¿no? Que es la variante de Coninsidesa. La estación de Aboño, aquí perdemos en dignidad, volviendo al tema anterior. Y bueno, pues nada, otra vez el conjunto de Aboño, muy interesante también, ferroviariamente hablando, con mercancías. Y aquí vemos la desviación el tren va por la línea de Ferro Gijón, por decirlo de alguna manera, y el otro es la variante, la conexión entre la línea de Ferro Gijón y la del Langreo, que vemos aquí. Es una obra no tengo apuntado aquí, no recuerdo en qué año se hizo, no lo tengo apuntado por aquí. Bueno. Sí, así, mira, tengo que ir. En el 2010, sí, es cuando se puso en servicio. Aquí vemos la estación de Beriña, Ferro Gijón, aunque no lo parezca, y la llegada a Gijón, que esto ya no se sabe qué compañía es porque no se puede decir. Esto conceptualmente no
no tiene nombre. La estación antigua de Gijón. Esto sería un lugar por el que pasaba Ferrol Gijón, sí. Sí, es Ferrol Gijón en vía ancha, una cosa muy extraña. Bueno, la estación del Humedal, que fue término de Ferrol Gijón, y esta es la nueva, no voy a ponerle nombre, es el mismo día en que se puso en servicio y como veis ya ese mismo día, en cuanto pasó el primer tren, ya se estaban quitando y se habían quitado las vías métricas. Había un deseo ferviente de hacer desaparecer la centralidad ferroviaria, por si acaso, sí, no se arrepintiera alguien. Bueno, y todavía nos queda un tercer camino en dirección al centro de Asturias, en este caso hacia Oviedo, que es por la vía del Vasco Asturiano, en primer lugar, hasta Trubia, y por la variante que emplea el antiguo ramal de Trubia, de Renfe, hacia Oviedo. Bueno, es un poco enrevesado, pero supongo que la mayoría de vosotros os situaréis. Esto que era vía ancha en origen, pues ahora es vía estrecha, y es el acceso de FB a Oviedo desde la línea del Vasco Asturiano, en sustitución de la línea que venía desde Fuso de la Reina por La Manjoya, etc. Y esto pues es lo que queda de la estación del norte, tapada, reformada en Oviedo, en la famosa losa, con un tren que, pues no sé si venía de Ferrol, supongo. ¿Sí? Va a Ferrol. Así que está el edificio a la izquierda, es verdad. Cierto, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muy rápidamente voy a pasar los tráficos. Bueno, esto está desordenado, francamente no me dio tiempo a ordenarlo de manera adecuada. Lo hice así un poco por orden de importancia, digamos, el del aluminio, que ya no existe, el del alambrón, que tampoco existe, no existe ninguno. Esto es palanquilla, ¿no? Bueno, la madera, bueno, pues, esto creo que es chatarra, y algo indefinido que hay debajo de esas lonas. Y esta foto la puse porque no sé lo que es, pues un saco de algo, no sé, sería un transporte interno de FB, pero bueno, no deja de ser una mercancía. Llevaban las cinchas estas de atarro con ese aluminio. Ajá. Bueno, pues... Es la bomba que traen las cinchas, las meten todas Ah, sí. Lo que lleva las lonas son los durmientes de madera. Bueno, aprendemos. Últimas horas, esto está muy incompleto, casi que lo voy a pasar porque, bueno, pues nada, tenemos aquí la variante de Ferrol, una pequeña variante en Burela, un muro de sostenimiento que se hizo cerca de la Roda. Esto es el paso sobre la autovía del Cantábrico, muchos apeaderos, que este es el apeadero de Cartavio, que como visteis antes era de andén bajo, se arrasó todo y se puso este con, bueno, ahí todavía no estaba puesta la marquesina. Esto es la obra de acceso a la fábrica de ENCE en Navia, una obra estupenda que ahí sigue, sin vía y no la tendrá en la vida. Esta foto es reciente también, de la última renovación por la zona de Villapedre. Alguna obra de renovación puntual, repito, desde la renovación del 97-98 se hicieron algunas intervenciones, pero no, digamos, nada, digamos, importante. No sé si es por falta de confianza en el futuro de la línea o porque no se considera importante. Bien, lo que decía antes, el bypass de Beriña, obras de instalación de balizas de ASFA y el CTC que parece que está en funcionamiento, del que no tengo idea y que no voy a comentar para no meter la pata. La segunda vía de Santiago del Monte, un desvío que salía del acceso al ramal de San Juan de Nieva, en el sentido contrario, de manera que ahora por esta vía se podría, si consiguiese entrar algún tren, llegar cerca de la actual estación de Renfe, en el lado de enfrente, al otro lado de la carretera a la estación de Renfe, donde hay unas vías anchas, ahí va en estuche. Y bueno, y aquí vamos a hablar de lo que fue ya no es, decir, aquello que ya no tenemos. Y aquí es donde os pongo los servicios. Antes adelanté ya, bueno, sin entrar en detalle, porque no hace falta, salta a la vista, el número total de servicios puede que sea igual o incluso que haya más ahora, pero lo que queda constatado de manera clara es que el centro de la línea está completamente desprovisto. Nada más pasan los trenes de largo recorrido, los dos Ferrol-Oviedo, que paran en todas las estaciones. No me acordé de anotar, pero lo recuerdo. En esta época, en el 74, la velocidad media de los rápidos era de prácticamente 55 km por hora. Hoy está en 44, 45. Por ahí. Bueno, hice un cálculo con los horarios. Otra cosa que hay que decir, y soy testigo presencial, es que los retrasos son muy frecuentes.
Y cuando un tren va retrasado en la línea, el que viene y tiene que cruzar con él en Ribadeo, pues se come el retraso, porque los cantones son tan gigantescos que no hay más remedio. Bien. A ver, esto no es que no fuera y ahora, no es que fuera y ahora ya no sea. Esto lo puse aquí, digamos, un poco como paradoja, en el sentido contrario. Es una estación que estuvo a punto de ser derruida y gracias a la intervención de muchas personas, entre ellas Javier, pues se ha podido rescatar. Se ha podido evitar el derribo. Y este es un punto importante. Quizá esta figura de protección haya marcado un antes y un después, al menos en esta línea. En otras vemos que todos los días se están derribando edificios, pero bueno, da la impresión de que se piensan un poco más a la hora de derribar edificios. La reacción fue bastante contundente en este caso y bueno, pues se hizo un informe que decía las cosas como eran y bueno, pues afortunadamente el edificio está ahí. Necesita una intervención, eso está claro, pero bueno, el edificio no se ha derribado. Bueno, muchos reconoceréis este sitio. Es Vegadeo, lo que quedaba ahí 4 ladrillos después de que derribaran la estación. Este es el acceso a San Juan de Nieva. No digo nada. Creo que no hace falta. Esto es la Maruca en la actualidad. Nada. Esto tampoco. Esto era y ya no es. Tampoco. Esto es Moeche, el cruce famoso de las mercancías. Esto ya no es. Ahora lo que tenemos es esto. Esto es una de las vías, o sea, mejor dicho, el desvío de Tapia, y como Tapia, pues otras tantas estaciones de desvío que se suprimió. Ahora mismo, antes se podía hacer cruce, y no hace mucho tiempo de esto, ahora es imposible, con lo cual los horarios se resienten. Lo mismo a Puente Mera. Esta vía de la derecha ya no hay cambios, por lo tanto, no. Ahora lo que hay es esto. Volver a haber cambios. Bueno, pues me alegro. La estación de Xove, cuando había actividad. Y esta foto la puse un poco, pues, porque me da, es un interfono, ¿no?, que está en Soto del Barco. Diréis, ¿y qué hace esto aquí? Esto está todavía, pues sí, pero la puse porque cuando vi esto, la primera idea que me dio a la cabeza es que no hay confianza en que funcionen las cosas. Y que probablemente esto está aquí, pues porque, bueno, pues igual que me contaron una vez que cuando pusieron puertas de cierre automático en la estación de Cudiero se quedó una señora mayor atrapada toda una noche dentro, pues porque claro, no había nadie. Y la puerta se cerró automáticamente con un motor y la señora pues estuvo ahí hasta que la rescataron. Pues esto me dio esa sensación, como que no hay confianza en la explotación. Bien, este es el fin del recorrido por la línea.